alimentos deben entenderse de una forma global que impliquen todo lo que cubra las necesidades básicas. Obviamente que depende de cada familia, estas necesidades van a ser mayores. Por ejemplo, hay algunas necesidades que son muy básicas, que son, por ejemplo, alimentación, vestido, salud, educación, y otras que podrían ser de recreación. Por ejemplo, hay algunas familias que pueden darse más lujos que otros, digamos, y en función de eso es que se fija también los alimentos. Muy bien, doctora. ¿Y alimentos para madres gestantes y gastos de embarazo, qué puede decirnos? El código estima de que si está una madre gestante, se le puede otorgar una pensión de alimentos dentro de los 60 días anteriores y posteriores al parto, siempre y cuando haya reconocimiento. Reconocimiento de la paternidad, digamos, ¿no? Normalmente estos alimentos se pueden plantear dentro del año de nacimiento del hijo nacido, ¿no? Por ejemplo, el niño nació ahora en octubre del 2020, tienes hasta octubre del 2021 para plantear tu demanda por alimentos dentro de los 60 días anteriores y posteriores al parto. Fuera de esa fecha ya no se puede solicitar. Y los gastos de embarazo igual, también puedes solicitarlo dentro de ese plazo. Los gastos de embarazo implican obviamente el pago pues de las consultas prenatales, los controles postnatales, las ropas, las medicinas, el mismo parto que involucra el nacimiento del bebé. Ahora, porque en este caso sí habría que tener en cuenta que obviamente se pide estos alimentos porque la madre no está viviendo con el obligado alimentario, ¿no? Porque no tendría sentido que, por ejemplo, entre casados se pidan alimentos y gastos de embarazo, porque se supone que son parte de las sociedades gananciales, parte de la convivencia. Igual, no podría solicitarte entre dos convivientes que tienen una unión de hecho durante todo este periodo, ¿no? Porque no cabría dar alimentos en ese sentido. Se entiende que la madre ha cubierto todos esos gastos y básicamente lo que está pidiendo es un reembolso de los gastos que ha llevado, y obviamente porque el niño también tiene que haber nacido vivo, ¿no? Todo se produce después del nacimiento. Entonces lo que se quiere decir que se requiere que el niño nazca vivo y para que recién ya comience a cubrir alimentos. Y que sea reconocido por el padre o claro, del alimentario. Si no podrías, si el padre se niega, no podría solicitar este tipo de alimentos. O sea, no importa que el niño nazca con taras, igual. No, esto solamente es alimentos para la madre gestante. Para la madre gestante y parturienta, ¿no? Dentro de casi todo el puerperio. No es para, es un alimento, es una causal específica para la madre gestante, para protegerla, ¿no? Para cubrirle todo lo que necesita durante este periodo. Comprendo. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Los beneficiarios de los alimentos en general son los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad que tengan hasta 28 años y en caso, siempre que acrediten estudios superiores de éxito, o también los hijos, incluso mayores de 28 que tengan una discapacidad física o mental que le impida obtener renta propia, ¿no? Y también los cónyuges, siempre que se acredite el estado de necesidad, y los padres, siempre que se acredite el estado de necesidad. En el caso de los padres existe una excepción que se señala en el artículo 398 del Código Civil, por el cual los padres que no hayan hecho el reconocimiento voluntario o que no hayan hecho el reconocimiento
antes de la mayoría de edad, no tienen derechos sucesorios ni tampoco tienen derechos alimenticios. Por ejemplo, si yo, digamos que mi padre ha pasado mi mayoría de edad y recién cuando yo tengo 20 años me reconoce, entonces no podría él exigirme cuando necesite él, no me podría exigirme alimentos a mí, o tampoco podría ser beneficiario como sucesor de mí a mi fallecimiento. ¿Por qué? Porque no hizo reconocimiento en su oportunidad, salvo que, digamos que haya sido una omisión, una omisión formal y que toda la vida siempre nos hayamos comportado como padre e hija, digamos, ¿no? Y solamente se omitió el tema de ir a reconocer. Salvo en ese caso, el código no permite que los padres que hayan reconocido como posterior a la mayoría de edad tengan alimentos. Y en el caso de la cónyuge, el artículo 350 del Código Procesal, del Código Civil señala de que aún incluso después del divorcio, la cónyuge que se ve perjudicada o que de pronto se ve en una situación más difícil que el demandado o que el obligado, que el marido, pueda recibir una pensión de alimentos. Normalmente el divorcio cesa la obligación alimentaria, pero hay un caso específico cuando la cónyuge se encuentra en estado de indigencia, en el cual puede ser beneficiaria de los alimentos, incluso por forma posterior al divorcio. Doctora, quería preguntarle, ¿es necesario que para ser beneficiario de alimentos exista un vínculo familiar? Claro, siempre tiene que existir el vínculo del vínculo familiar del reconocimiento. Obviamente, pues, la madre que no te ha reconocido, porque por ejemplo, lo que sí sucede es por ejemplo, las partidas de nacimiento de mayores de 40, 50 años, hechas antes del Código Civil del 84, normalmente solamente se encuentran suscritas por el varón, y cuando son padres solteros, y no lo firma la mujer, la madre, ¿no? Entonces, en este caso no podrías exigir, esa madre no podría exigir alimentos si previamente no lo ha reconocido, porque el reconocimiento en el tanto de paternidad como maternidad se hace a través del reconocimiento voluntario y de la declaración judicial de maternidad o de paternidad. Entonces, sí es necesario que se encuentre acreditado el entroncamiento, el vínculo filial o el vínculo legal entre las partes, entre el obligado y el alimentista. ¿Y quiénes son los obligados, doctora? Según el Código Civil existe el siguiente orden de prelación, ¿no? En el caso de, primero los padres, luego los hermanos mayores de edad, los abuelos, los parientes colaterales hasta el tercer grado y otros responsables del niño o del adolescente. Esto obviamente es en caso de menores de edad. En caso de, por ejemplo, de mayores de edad, dependiendo del caso concreto, por ejemplo, en el caso del cónyuge, el primer obligado es el cónyuge, luego los hijos, y luego los hermanos, los tíos o lo que fuera. En el caso de los padres, el primer obligado son los hijos. Y en el caso de un hermano mayor de edad con otro hermano mayor de edad es el hermano, ¿no? Ante la inexistencia del padre o la insuficiencia económica de la madre. Muy bien. ¿Y los tipos de procesos? ¿Qué me puede decir sobre el tipo de procesos? En los tipos de procesos tenemos los alimentos. En general, dentro de los alimentos hay variedad de procesos, ¿ya? El más común es el de alimentos para menor de edad, que se tramita a través del proceso único regido por el Código de Niños y Adolescentes. El alimentos para mayores de edad, que es el que se tramita bajo el proceso sumarísimo, que se rige por el Código Procesal Civil. Y
También tienes el proceso de aumento, reducción, cambio en la forma de prestar alimentos, exoneración o extinción de alimentos. También tienes el otro proceso que es el alimentos para hijo alimentista. El hijo alimentista es aquel que no ha sido reconocido por el padre. Sin embargo, la madre acredita que fue concebido durante la relación con el obligado, ¿no? Ahora, los alimentos para el hijo alimentista no solamente se brindan hasta los 18 años de edad, y el obligado puede exonerarse de esta obligación con el hijo alimentista siempre y cuando acredite con un examen de ADN que no es su hijo. Se deja la carga probatoria demandable para que él pruebe que no sea su hijo. Pero, doctora, una pregunta. ¿Existe alguna diferencia entre exoneración y extinción? Sí, la exoneración es por determinadas causales. La extinción es por el fallecimiento del obligado alimentario o del alimentista. Normalmente, claro, el Código Procesal Civil dice que extinción se tramita a través de un proceso. Sin embargo, normalmente, dada la complejidad del caso, porque, por ejemplo, si muere el alimentista, entonces normalmente los herederos sería el padre y la madre, ¿ya? Entonces, cuando tú interpones una demanda de extinción, tendrías que emplazar a los sucesores, o sea, a la madre y a ti mismo, claro, porque ustedes son los sucesores. Entonces, dada esa complejidad y dada que implica también hacer un proceso de sucesión intestada y todo el tema, normalmente, en el caso de la mayoría de jueces de Lima y creo que de otras cortes, estiman que la extinción se tramite como un incidente en el mismo proceso, en ejecución del mismo proceso de alimentos. Tú puedes acreditar, decir, ¿sabes qué? El alimentista ha fallecido, aquí está su partida, por lo cual solicito que cese los alimentos a favor de él. Y normalmente se procede con eso. Claro, doctora, o sea, y si adquiere mayoría de edad y está trabajando, ¿se puede tramitar una exoneración en ese caso? Esa es una exoneración. La exoneración es por causales de haber desaparecido el estado de necesidad del alimentista. Y obviamente, si tú trabajas, ya no tienes necesidad de gozar de alimentos, salvo que en el caso concreto se acredite que estás trabajando porque la pensión de alimentos es insuficiente para vivir. Por ejemplo, si te están dando 200 soles de alimentos y tu pensión, digamos, educativa es de 1.000 soles, obviamente no te va a alcanzar los 200 soles. Entonces tienes que generar ingresos de otra forma. Y la única forma es trabajando. Entonces ahí un aumento, ¿no? Si pide un aumento. Digamos que no puedes pedir un aumento porque la otra persona tiene otros hijos. O de pronto o tiene otras obligaciones. Entonces, se te hace imposible pedir un aumento de alimentos, pero tampoco te podrían exonerar por el hecho de estar trabajando. Claro. Doctora, ¿y qué me puede decir sobre las etapas? No, me olvidé decirte el tema existe otro tipo de proceso, es el de filiación y alimentos, que es un proceso especial, que se rige por una ley propia con la finalidad de generar una declaración judicial de paternidad y como una pretensión accesoria generar la obligación de pago de alimentos después de que se haya acreditado la afiliación. El último proceso que también que se conoce, que se lleva en paz letrado, es la ejecución de actas de conciliación de alimentos. Toda vez que las actas de conciliación tienen un carácter de cosa juzgada, tienen una validez igual que una sentencia ejecutoriada o consentida. Entonces, la obligación de prestar alimentos que se consigne en esa acta también se puede ejecutar a través de un proceso único de ejecución en un juzgado de paz letrado. Aquí cabe señalar que no importa la cuantía, así sea 100.000 o 200 o 5.000 soles,
Cualquier cantidad, la cuantía siempre lo conoce el juez de paz letrado. Doctora, y sobre las etapas, ¿cómo son las etapas de un proceso de alimentos? A ver, en el caso de los procesos de estricto alimentos, de aumento, reducción, exoneración, cambio en la forma de prestar alimentos o dijo alimentista, tanto en proceso único como en proceso sumarísimo, tienen la misma estructura. No varía, casi nada varía. Comienza con la postulación de la demanda, la admisión de la demanda, se corre traslado de la demanda, el demandado puede contestar, o si no lo hace se le declara en rebeldía, se fija audiencia en la cual se hace el sanamiento, fijación de puntos controvertidos y se emiten y actúan los medios probatorios. Después de ello se emite sentencia, si se apela, se va al superior que puede confirmar, revocar o declarar nula, y luego, por ejemplo, si lo confirma, pasa a ser ejecutoriada. Si no se apela, pasa a ser consentida. Luego ya se ejecuta la sentencia. En el caso de los procesos de ejecución de acta de conciliación o de transacción de alimentos, como les había mencionado, esto se rige bajo los alcances del proceso único de ejecución. En ese proceso es completamente distinto al proceso único, proceso sumarísimo. Me ha pasado que en un proceso de ejecución de acta de conciliación contestan la demanda cuando lo que deben hacer es contradecir la demanda, que son causales causales específicas que se señalan en el proceso único de ejecución. En este caso, se postula la demanda en los propios términos del acta, señalando el periodo de incumplimiento. El proceso único de ejecución es el mismo que se utiliza para el caso de los títulos valores, para las letras de cambio, pagaré. Toda vez que el acta de conciliación es un título ejecutivo, la transacción de alimentos en documento privado notarial es un título ejecutivo. Entonces se tramita como se tramitaría el proceso de un título valor. Por lo tanto, la literalidad es lo que manda. Si lo que obra por escrito es lo que se va a ejecutar. Por ejemplo, si tú dices, Juanito se obliga a pasar la suma de 600 soles a Pepito a partir de tal fecha. Entonces, cuando tú solicites la ejecución, tienes que solicito que Juanito le pague la suma de tal por concepto de alimentos a Pepito, de forma mensual, adelantada y lo que fuera. Y además señalo que el demandado, que Juanito me debe alimentos desde enero del 2020 hasta diciembre de 2020 por esta suma. ¿Por qué es necesario especificar el periodo de incumplimiento? Porque en el caso de que el ejecutado haga contradicción, tiene que saber qué es lo que tiene que contradecir. ¿Por qué? Porque si no, se viola su derecho a la defensa. Si él no sabe qué es lo que tiene cuál es el periodo de incumplimiento que le indican, ¿no? Ahora, cuando el demandado, después de postular la demanda, se admite la demanda como un proceso único de ejecución, se corre traslado al ejecutado. El ejecutado tiene para contradecir esta demanda señalando que es inexigible la obligación, ha sido extinguida o me parece que son tres causales: extinción, inejecutabilidad y exigibilidad de la deuda por pago, no por extinción. Doctora, quería hacerle una pregunta. Dime. ¿Qué pasa si yo tengo 2 hijos y yo pago una pensión de alimentos de por lo menos 1,000 soles por ambos? Sin embargo, uno de esos hijos pasa casi todo el año conmigo. O sea, yo veo a uno de los 2 hijos menores. ¿Puedo pedir una reducción? Porque yo como padre veo uno de los 2 hijos, pero lo veo casi todo el tiempo. Sin embargo, le doy a la madre 1,000 soles
en teoría, por ambos. Lo que me estás tratando de decir es que tú tienes la tenencia de uno de los hijos, pero pagas por los dos. Claro, claro, algo. En sí, póngase que la tenencia compartida de los dos hijos con la madre de ambos. Sin embargo, ella tiene uno y yo tengo al otro. Sin embargo, yo tengo que pasar 1.000 soles por ambos a la mujer, a la chica. Ya, ¿Cómo podría ser en ese caso? En ese caso, yo sí soy de la idea que es mejor solucionarlo en la vía de conciliación. ¿Por qué? Porque los dos tienen el derecho de pedirle alimentos al otro. Claro. Entonces, el que tiene el hijo, un hijo, le puede pedir alimentos al otro que no lo tiene y viceversa. Ahora, lo que sí podrías es solicitar la variación o el cese de la ejecución del pago de alimentos en la vía ya como incidencia en la ejecución, acreditando que tú tienes la tenencia. Pero para eso primero tendrías que, en el mejor de los casos, ponerte de acuerdo con la otra parte, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te digo, también genera el derecho para el otro. Pero sí creo que debería trabajarse como una incidencia. Recuerda que el Pleno Jurisdiccional de Familia sí señala, el Pleno del 2011 creo, señala que la variación en la tenencia de hecho genera el cese de la obligación de pago, porque se está haciendo el pago directo. Porque algo que sí debes tener en cuenta, y creo que todos los que somos padres, no sé si tú lo seas, tienen que tener en cuenta que el que tiene al niño, el que tiene la tenencia del niño siempre gasta más. O sea, siempre todos los gastos que vas a hacer, así te cubran algunas necesidades, el que tiene la tenencia siempre gasta más porque la cantidad de gastos adicionales que se incurre por la misma tenencia del menor son mayores. Por ejemplo, si tú simplemente sales a la calle con tu hijo y tu hijo te dice, mamá, quiero un agua, quiero una galleta, quiero una manzana, eso va a salir de ti, ¿no? Y no va a entrar dentro de la bolsa de la pensión de alimentos que te dan, porque son gastos extraordinarios. Igual, por ejemplo, los gastos del colegio también generan gastos adicionales y extraordinarios que no son cubiertos necesariamente con la pensión que le dan. Ahora, en el caso como te decía, después de la contradicción en los procesos de únicos de ejecución de acta de conciliación, se pasa a emitir una sentencia o auto final en el cual se resuelve esta contradicción o se da por finalizar el proceso ejecutivo para que pase a la etapa de ejecución. En el caso de la etapa de ejecución, hay algunos que entienden, sobre todo los obligados alimentarios, que entienden que debido a la literalidad del acta y como el periodo de incumplimiento ha sido reducido, obviamente hasta antes de la postulación de la demanda, no podría seguir generándose incumplimientos o no podría seguir cobrándose respecto a periodos posteriores, lo cual no tiene sentido porque los alimentos se devengan mensualmente. O sea, no puedes simplemente, y no podrías entablar una demanda por cada periodo de incumplimiento. No tendría sentido y sería excesivo, ¿no? Digamos. Por eso que por eso es que en las ejecuciones de acta de conciliación siempre los periodos se devengan en el mismo proceso. Ya así como sucedería en un proceso normal de un proceso de alimentos normal. Dime. Doctora, ¿qué pasaría si ya otro caso parecido al anterior, que ahora la otra persona tenga el hijo, sin embargo, hay un régimen de visitas, yo veo al hijo, sin embargo, no lo veo muy bien cuidado, a pesar de que yo le doy una buena pensión de alimentos? ¿Yo cómo puedo acreditar o de qué forma puedo averiguar de que la otra persona realmente está cumpliendo
con la manutención del niño que está bajo su tutela, bajo su cuidado, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para demostrar que la otra persona realmente lo está cuidando? Por ejemplo, Ajá. a mí sí me ha pasado un caso así que el señor decía de que, por ejemplo, la señora no le daba la pensión mensual, lo acreditaba, pero la señora, por ejemplo, no pagaba el colegio o no pagaba los alimentos. Entonces, el señor presentó en la demanda una constancia del colegio de los adeudos, ¿no? Del colegio, que debía casi todo el año. Presentó las copias de los vouchers de pago de que él sí estaba cumpliendo con los alimentos. Entonces lo que solicitó el cambio en la forma de prestar alimentos para que ya no sea a través de pago a través de una cuenta a la demandante, sino el pago directo. Que el mismo señor pague directamente el monto de alimentos, por ejemplo, al colegio, no sé, pues al alquiler de la vivienda, porque sí, también se da el caso de madres que puedan no necesariamente cubrir adecuadamente las necesidades de los menores, ¿no? Eso también podría dar pie a un cambio en la variación en la tenencia de alimentos, pero ese es otro proceso, ¿no? Claro. Doctora, ¿puede darnos más alcances sobre filiación de alimentos? ¿Unos cuantos alcances más? Sobre filiación de alimentos. Ya, en el caso de la filiación de alimentos, comienza con la postulación de la demanda. Se admite la demanda, se corre traslado. Ahora, la filiación de alimentos también podría ser solo de filiación. ¿Ya? La parte procedimental es similar. Se postula la demanda, se admite, se corre traslado y en este caso el demandado puede presentar oposición, allanamiento o puede no contestar. Si presenta oposición, tiene que obligarse a practicarse la prueba de ADN, señalar el laboratorio, presentar el voucher o el contrato por el cual él ya ha contratado con un laboratorio para la toma de muestras de ADN, se fija una fecha de toma de muestras de ADN, se hace la actuación probatoria de materia alimentaria y con el resultado de la prueba de ADN ya se emite sentencia. Si se declara, si el ADN dice que es el menor que el alimentista es su hijo, entonces se declara fundada la demanda, infundada la oposición. Si la prueba de ADN dice que el menor no es su hijo, se declara fundada la oposición, infundada la demanda. Y pasa a ser se hace la declaración judicial de paternidad, se oficia la RENIEC para generar la nueva partida y se ejecutan los alimentos como cualquier otro proceso, ¿no? Sobre ejecución de acta de conciliación. Ya te lo había mencionado anteriormente. La ejecución de acta de conciliación y de transacción es a través de un proceso único de ejecución. Claro. A ver. ¿Cuáles son las reglas generales sobre el proceso de alimentos? ¿Qué es por proceso único o proceso sumarísimo, no? Sí, claro, en el proceso único aplica solo para menores de edad y se regula por el Código de Niños y Adolescentes. El proceso sumarísimo aplica para mayores de edad y se regula por el Código Procesal Civil. La competencia territorial y competencia de cuantía. En la competencia territorial, el juez que es competente para conocer la demanda es el juez del domicilio del demandante o del demandado. Se acredita ello como en el domicilio RENIEC, contrato de arrendamiento, recibo de luz u otro. La competencia por cuantía, en el caso de alimentos, los jueces de paz letrado pueden conocer cualquier monto de cuantía, no existe límite. En el caso de la representación legal, los padres que ejercen la representación legal
los padres ejercen la representación legal hasta la mayoría de edad de los alimentistas. Luego de ellos, el alimentista, por ejemplo, si en el caso si es una exoneración, reducción de alimentos o exoneración o cambio de forma de prestar, debe ser emplazado directamente el alimentista que ya es mayor de edad. Y en caso de ser demandante, debe ejercer directamente su derecho, el mayor de edad. También he tenido casos de menores de edad que también piden alimentos. Los menores de 16 años de edad para arriba pueden ejercer directamente el derecho de pedir alimentos. No es necesario que lo hagan a través de sus padres, que serían los abuelos del alimentista. Claro, ¿y la competencia por materia? A ver, nosotros vemos como en el juzgado de paz letrado nosotros vemos la materia de alimentos, aumento de alimentos, reducción, exoneración, variación en la forma de prestar, prorrateo, filiación de alimentos, ejecución de acta de conciliación, transacción de alimentos y del hijo alimentista. En el caso de aranceles que se tienen que presentar, cuando la pretensión cuando es la pretensión por la cual se pide alimentos o se aumenta alimentos o se varían los alimentos, no se paga aranceles, salvo que el monto supere las 20 URPs, las 2 URPs las 20 URPs, 8.200 soles, ahorita es 8.600 soles. Ahí te va a tener que pagar el 50% de los aranceles. Claro. En el caso de exoneración, reducción, en el presentados por el obligado alimentario sí se tienen que pagar aranceles. También en estos casos, también cuando el demandado es el alimentista, también paga aranceles, porque la exoneración solamente es para el demandante de alimentos, no para el demandado de alimentos, aún sea el alimentista. En estos casos, digamos que el pagar los aranceles resulta muy oneroso para el alimentista, puede solicitar el auxilio judicial, pero no está exonerado de alimentos. Doctor, una pregunta, ¿qué pasaría si yo quiero pedir un exhorto, pero el hijo que es ya mayor de edad y está trabajando, vive en provincia, vive en Cusco, por ejemplo, yo vivo en Lima? ¿Cómo podría ser? ¿Qué juez sería competente en este caso? Puede ser el de Lima o el Cusco, pero por obvias razones, si tú eres el demandante, te conviene demandar en donde vives, ¿no? ¿Por qué? Porque el demandar en otro lugar te implicaría los gastos a ti. Ahora, el tema del exhorto, en realidad, en las cortes ya no se practica tanto el exhorto como antes. ¿Por qué? Porque la SARNOT, los servicios de notificación de las cortes, generalmente se trasladan las notificaciones, básicamente como si fuera un courier. Salvo que, por ejemplo, digamos que el obligado viva pues en un pueblo alejado, lo único que conozco es que diga centro poblado, la casita, digamos, o el chaparral, digamos, no tienes una dirección, no tienes una manzana, un lote, una urbanización, nada, solamente tienes un nombre genérico. Y normalmente cuando viven ahí todos se conocen. Entonces ahí sí podrías solicitar a través de un exhorto, que lo va a hacer el juez de paz, no el juez letrado, sino el juez de paz. En esos casos sí se aplica el exhorto, pero normalmente en el exhorto a nivel nacional, ¿no? Normalmente si es, por ejemplo, avenida, no sé, Belaunde en Pucallpa, Belaunde 530, Pucallpa. Entonces, se va a enviar a través de la SARNOT y se va a notificar como si estuviera en Lima. Lo que sí va a demorar en el envío del cargo de notificación. Ahora, de otro lado, también existe el exhorto consular, ¿no? El exhorto consular es cuando el demandado vive fuera del país. Doctora, un breve paréntesis, porque nos están llegando preguntas de la transmisión, así que les digo a todos los oyentes que todas las consultas van a ser resueltas al final de la ponencia. Muy bien, doctora, continúe, está muy interesante.
Ya, en el caso del exhorto consular es cuando el demandado está fuera del país. En este caso, si por ejemplo, cuando se está pidiendo alimentos y el demandado vive fuera del país, la demandante no paga exhorto consular, que es un monto fuerte, como 400 y pico de soles, que se paga al Claro. Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero si el demandado es el alimentista y, por ejemplo, es una exoneración, reducción, variación o lo que fuera, donde el obligado alimentario es el que está solicitando la demanda, sí tienen que pagar el exhorto consular. Ahora en este momento, dado el tema de la pandemia, se aprobó una directiva de un proceso simplificado de alimentos, por el cual se puede notificar hasta por WhatsApp y por correo electrónico. Obviamente es un poquito complicado, ¿por qué? Porque tienes que tener certeza del que estás, del número y el del correo es el demandado, ¿no? Porque si no estarías, por ejemplo, una persona pudiera poner cualquier número, pudiera poner cualquier correo y de pronto generar así que ya se le notificó válidamente, ¿no? Pero eso implica una sanción penal. Si mal no recuerdo, está en el 410 del Código Procesal Civil. Si tú señalas maliciosamente un domicilio, o obviamente para que el demandado no conozca el proceso, sí se puede acarrear una denuncia penal al respecto, aparte de la nulidad de todo lo actuado, ¿no? Claro. Dada la situación de pandemia, yo sí he tenido un caso de una notificación por WhatsApp a una persona que está en Francia, que era un ciudadano francés, lo cual nos generó un bastante inconveniente por el tema de notificarla a través del WhatsApp, a través del correo, y obviamente primero saber si el señor hablaba español o no, y si hablaba bien, porque si no habla español tendrías que traducir todo. Es un poco complicado, como te digo, y no creo que muchos jueces lo hagan, pero está en la ley que sí se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si se desconoce el domicilio del demandado? Por ejemplo, en el caso del demandado que domicilia en el extranjero, antes de eso, antes del desconocimiento del domicilio del demandado, cuando el demandado domicilia en el extranjero, por ejemplo, tú puedes emplazarlo a través de su apoderado que tenga las facultades para responder la demanda, para actuar en la demanda. Para ello, lo primero que tienes que hacer es ir a registros públicos y verificar si el demandado tiene un poder inscrito. Si se verifica del estudio de títulos que el demandado sí tiene, el apoderado tiene facultades para responder la demanda, lo emplazas a él con su nombre y dirección en calidad de apoderado del demandado. Y el proceso sigue su curso con él. Pero en el caso y para ello tendrías que adjuntar el movimiento migratorio del demandado acreditando que está fuera del país, ¿no? En el caso de que desconozcas el domicilio del demandado, puedes presentar una declaración jurada de desconocimiento del domicilio, una declaración jurada simple, ¿no? Yo, fulano de tal, desconozco el paradero, desconozco el domicilio del demandado y he agotado toda la información posible y no conozco. Entonces ahí se notifica mediante edicto electrónico o mediante edicto judicial para que se le nombre un curador procesal. El único problema para la parte demandante en este caso es que tiene que pagar los honorarios del curador procesal, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el demandado no trabaja? Ahora, ante las posibilidades hay algo que tenemos que tener en cuenta. En el caso de alimentos, cuando se quiere fijar alimentos, o cuando se quiere reducir, o cuando se quiere aumentar, o cuando se quiere exonerar, lo que se tiene que acreditar son las posibilidades económicas del demandado. Es uno de los puntos controvertidos. ¿Por qué?
porque eso te va a permitir aumentar, reducir, variar o fijar los alimentos. Entonces, ¿qué pasa cuando si el obligado alimentario no trabaja? Entonces, no es que simplemente, normalmente te presentan una declaración jurada que dice, yo cacholeo y gano 500 soles, o yo gano, no sé, pues 800 soles, hago todo lo posible durante el mes para ganarme eso, y solamente puedo dar 200, 300 soles. En esos casos, hay una presunción legal que todo el mundo vive con la remuneración mínima vital. Se supone que no puedes obtener menos ingresos que eso, porque si no, no podrías, digamos, subsistir. Entonces, el monto mínimo que se podría tener en cuenta es la remuneración mínima vital, que en la actualidad es 930. Y de esas 930, el monto que se puede afectar, el monto límite superior sería el 60%, que equivale a una suma de 530 soles. 530 o 510 soles, algo por ahí. Ese es el monto máximo que podrías aspirar en el caso de un demandado que no acredita, en el que no puedes acreditar nada, ¿no? O de pronto que es una persona que desempleada y que simplemente no hace nada. Entonces, lo mínimo... Doctora, ¿se puede solicitar tanto monto fijo o porcentaje, no? Yo, en los casos de remuneración mínima vital, o en los casos que no sepas cuánto, en los casos que no haya un trabajo dependiente, yo sí sería de la opinión de que las personas soliciten un monto fijo. ¿Por qué? Porque si tú solicitas un porcentaje implica un valor referencial, y ese valor referencial nunca vas a llegar a saberlo concretamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay algunos que pueden ganar, no sé, algunos profesionales que ganan independientes que en un mes puede ganar 1.000, en el otro puede ganar 2.000, en el otro 5.000, el otro puede ganar 500. Entonces, estar en ese problema de estar sabiendo cuánto, qué, cómo, dónde, cuánto gana, de dónde obtiene ingresos, va a generar problemas al momento de la ejecución. Entonces, si no hay si el obligado no trabaja en forma dependiente, no valdría la pena solicitar porcentaje. Ahora, en el caso de los demandados que trabajan de manera informal, de los obligados que trabajan de manera informal con un negocio propio, como te dije antes, se toma en cuenta la remuneración mínima vital como baremo mínimo, pero también podría solicitar información al SBS, a la Superintendencia de Banco y Seguros sobre las operaciones activas y pasivas vigentes que tenga el demandado, a fin de determinar la capacidad económica. Por ejemplo, una persona que tiene un negocio propio necesita capital, y para tener capital y solicitar préstamos tienes que acreditar cierta capacidad financiera, porque el banco te va a dar en la medida que tú acredites, te va a dar más en la medida que tú acredites más ingresos. Si no los acreditas, te va a dar lo mínimo. Y eso le va a dar una referencia al juez de cuánto es lo que él gana, porque nominalmente ante la SUNAT él puede decir yo gano lo mínimo, pues, ¿no? Hago venta mínima de 1.000 soles, digamos. Pero a través en forma informal, a través de su cuenta bancaria puede recibir más ingresos. Normalmente la SUNAT debería hacer el match entre las cuentas bancarias y la declaración formal de rentas, pero normalmente no lo hace. Entonces, pero sí cuando los empresarios solicitan capital ante una financiera, ante cooperativa o lo que fuera, siempre tratan de presentar los ingresos reales que tienen. Y también, obviamente, el banco verifica todo eso para poder otorgarle un préstamo. Obviamente, si tú dices que tu empresa tiene ventas netas de 1.000 soles, pero el banco te ha prestado 200.000 soles o 100.000 soles, el mismo que tú pagas puntual con una cuota de 2.000 soles,
mensuales, o sea, puedes inferir de que hay unos ingresos que no son declarados y que obviamente tiene una capacidad mayor a la que él declara. Eso ya es un tema de inferencia y de valoración de los medios probatorios que se actúen. Ahora, ¿qué pasa cuando el demandado trabaja pero no se sabe dónde? En estos casos, antes de postular la demanda, podrías verificar a través de salud, en la consulta de salud, a fin de verificar si el demandado es dependiente laboral o no. Normalmente cuando el obligado es dependiente laboral, te va a aparecer como titular y vigente. Por ejemplo, si estamos noviembre de 2020, te va a aparecer vigente desde el 1 de noviembre del 2020 hasta el 30 de noviembre del 2020 y él te va a aparecer como titular. En algunos casos también te figura que es CAS, obrero, o te da una indicación de que la persona es dependiente laboral de alguien. Entonces, así te puedes dar una idea de que el señor está trabajando, pero, por ejemplo, y si no aparece nada, es que no vale la pena no sé, pues el oficiar el tratar de averiguar dónde está trabajando, ¿no? Ahora, sí he visto que algunos abogados solicitan al que se oficie al Ministerio de Trabajo para informar los contratos. Recuerdo que en el caso de hasta el año 2000 y pico se registraban los contratos de trabajo en el Ministerio de Trabajo, pero después se eliminó esa obligación. Entonces el Ministerio de Trabajo ya no recibe los contratos. Ahora, ¿cómo podrías tú saber dónde está trabajando? A través de la declaración jurada de rentas o las retenciones que se hagan en el ejercicio anual. Ahí se va a saber quién es el que retiene renta por él o quién es el que lo ha declarado como trabajador. Normalmente no te dicen cuánto gana, pero te da una referencia de quiénes efectivamente, a quiénes les está prestando servicios o a quién se encuentra vinculado laboralmente. Y también podrías oficiar a la SBS para que te informe igual su información financiera. De esa forma puedes saber que, por ejemplo, si tiene una cuenta sueldo, vas a saber cuánto es lo que percibe mensualmente. Y ahí te haces una idea de qué es lo que recibes. Pero en general ahí podrías solicitar hacer tu demanda por monto fijo, y si logras acreditar que está trabajando, podrías hacerlo en forma alternativa. Al momento de postular la demanda, podrías hacerlo de una forma alternativa, ¿no? Solicitas que te pague la pensión de 1,000 soles y en forma alternativa, como pretensión alternativa, como pretensión subordinada, puedes poner que te pague en porcentaje, pues, para que el juez al final del caso sentencie por uno o por otro. Ahora, en el caso de que el demandado trabaje en transporte público, por ejemplo, los que trabajan en taxi, mototaxi o en transporte público interprovincial o en los transportes públicos de estas empresas de transporte urbano, aquí normalmente depende de la categoría que tenga habilitada. El vehículo. No el vehículo, la categoría de licencia de conducir. Por ejemplo, me parece que el A3 y el A2 son categoría profesional y normalmente son ellos los que ganan más. Si las personas los choferes que trabajan en buses interprovinciales ganan más que obviamente que un taxista, porque son profesionales. Entonces puedes darte una idea. Yo recuerdo que hay una ¿cómo se dice? Una encuesta o algo así que decía que los choferes que trabajan en transporte público interprovincial, dada su categoría y como son bien buscados, normalmente ganan en promedio entre 3.500 a 4.000 soles a más. ¿Por qué? Porque dada su categoría profesional, ¿no?
igual, pues los que tienen para hacer, trabajan con estas máquinas especiales en minas, ellos también ganan bien. Doctora, ¿y lo que son, por ejemplo, pilotos de aviones, esos? Ellos son dependientes. Ellos sí se encuentran dependientes en régimen laboral de la actividad privada. Entonces, normalmente, pero un piloto sí gana bien, gana entre 10.000 a 20.000 soles. Entonces, eso ya podría solicitar el informe al empleador, ¿no? de los beneficios de las rentas. Normalmente ellos están bajo el régimen de actividad privada del decreto legislativo 728. Igualmente los que manejan barcos, ¿no? Los que pilotean, los que navegan barcos. Claro, generalmente dada que su actividad es más controlada, también la de los choferes, ¿sabes? También de los choferes de transporte interprovincial, la actividad es más controlada porque tienen entidades específicas de control. Entonces, ellos generalmente tienen que estar en planilla. Y es más fácil solicitar al empleador el informe de las remuneraciones. Claro. Y en el caso como te decía, de las personas que trabajan en transporte público, puedes inferir sus ingresos a través de la categoría que tienen. Por ejemplo, si realiza taxi, puedes verificarlo a través del SAT, que es si le han puesto papeletas o no, para verificar que hace transporte público. Y en este caso yo pienso que la pensión debería solicitarse en monto fijo. ¿Por qué? Porque no hay una referencia. En el caso de que el demandado es un profesional independiente, por ejemplo, economista, ingeniero, abogado, que tienen un perfil de consultores, que hacen consultorías al Estado o a empresas privadas. Asesores, como dicen. Asesores, ellos quieren recibir por honorarios. Entonces tú puedes solicitarle, aquí deberías solicitar la información a la SUNAT. O también, en el caso, si tú sabes que hace consultorías al Estado, puedes entrar a la consulta amigable del MEF y verificar cuánto es lo que ha recibido de honorarios en forma anual, mensual, y por qué entidades, ¿no? En estos casos no hay relación laboral, solamente es un vínculo civil. Entonces, pero sí te puede dar una referencia de cuánto es lo que gana, ¿no? Para poder tú plantear tu demanda. Aquí yo también pienso que debería solicitarse un monto fijo, porque no hay un valor referencial. En el caso del demandado que tiene una gran empresa a un nombre de un familiar y que se ha fijado un sueldo mínimo, ¿qué sucede? Por ejemplo, hay personas que tienen empresas de importaciones o empresas privadas en las cuales tienen unos ingresos grandes, ¿no? Digamos, de miles y miles de soles. Sin embargo, para efectos tributarios o para efectos de eludir obligaciones, se ponen como ellos son gerentes generales y se ponen como sueldo el 930 soles. Entonces, en este caso, se trata de verificar los ingresos a través del estilo de vida, de los gastos que se realizan, de las cuentas bancarias, porque obviamente una persona que tiene 930 soles su tarjeta no puede tener, digamos, una tarjeta de crédito en la cual gaste pues 2.000 soles, 3.000 soles mensuales, ¿no? Eso te va a dar una inferencia, y sobre todo cuando él es accionista también percibe utilidades. Entonces, yo pienso que ahí se debería solicitar también la información, sobre todo la información tributaria de la empresa, porque si es el mismo gerente, por ejemplo, es una empresa de responsabilidad individual de responsabilidad limitada, es una sociedad anónima en la que él tiene la mayoría de acciones. Entonces es obvio que las utilidades van a ir para él.
Entonces las utilidades que tenga la empresa las reparte él consigo mismo, como gerente, ¿no? Él mismo aprueba todos los estados financieros y se reparten las utilidades. Entonces sí sería necesario verificar el tema tributario de la empresa en estos casos. Yo recuerdo alguna vez que se presentaron una oposición porque la empresa no es parte del proceso, pero ya depende de cada juez solicitar o no esa información, ¿no? De la relevancia que tiene para el proceso, porque tampoco puedes solicitar por solicitar, ¿no? De un tercero que no es parte del proceso. ¿Qué pasa con los grandes empresarios, doctora, cuando tienen una gran empresa a nombre de un familiar o tienen sueldo mínimo? Eso es lo que te estaba diciendo, que ahí tiene que ser a través de información financiera de la SUNAT. Me parece que para poder verificar, normalmente las declaraciones juradas de renta que te envían son bien densas, bien grandes. Entonces, pero hay una parte que dice utilidades netas declaradas. Por ejemplo, a mí me ha pasado que un joven declara tener, no sé, pues 930 soles de tiene su empresa, pide los estados financieros, pide la declaración jurada de rentas y aparece que su empresa tiene utilidad neta después de sacar los gastos y los costos, 80.000 soles, 100.000 soles, 120.000 soles. Entonces, si tú divides 120.000 soles entre 12, te da una idea de cuánto es lo que él percibe mensualmente. Y no los 930 que decía. Entonces, eso te permite fijar una pensión adecuada, ¿no? Esa información generalmente la da la parte demandante, porque ¿quién más que la conviviente, que la esposa? La que tiene que acreditar, ¿no? La que tiene que acreditar cuánto gana para que el juez al final dictamine, ¿no? Sobre todo cuando pides pensiones altas. O sea, si tú estás pidiendo 5.000 soles, si tú estás pidiendo 10.000 soles, si estás pidiendo 2.000 soles, entonces tienes que acreditar realmente o dar inferencias de cuál es el estilo de vida, cuál es lo que gana, cuál es lo que realmente él puede tener ingresos. Normalmente, a veces es fácil, a veces es difícil, pero, por ejemplo, recuerdo que había un obligado que decía, a mí mis papás me dan o sea, me dan los viajes, me dan el carro, me dan pero, o sea, hay un límite dentro de eso, ¿no? O sea, ya te regalan cosas, pero si tu padre te regala cosas a ti, ¿por qué tú no puedes fijar una pensión de alimentos decente a tu hijo, ¿no? O sea, siendo mayor de edad, te proveen de todo y tú no puedes proveer a un menor de edad. O sea, no tiene sentido. Entonces, en función de eso también se fijan los alimentos. Hay algo que tienes que tener en cuenta. En el caso de los alimentos, no es como un proceso civil, en el cual es necesario, la carga de la prueba va con la demandante. O sea, hay un tema, hay como una zona gris en la cual hay un artículo del código que dice que no es necesario investigar rigurosamente las posibilidades económicas del demandado, que es el artículo 481 del Código Civil. ¿Por qué? Porque no es necesario tú que pruebes cabalmente, sin lugar a toda duda, que el demandado gana X, sino a través de inferencias, como te digo, del estilo de vida, de los gastos, de los ingresos a través de la empresa o lo que fuera, puedes hacer la inferencia de cuánto es lo que realmente percibe, pero no es necesario que lo pruebes así tal cual, salvo que, como te digo, la pensión sea muy alta. Entonces ahí sí si tú necesitas esa cantidad, entonces tienes que más o menos darle armas al juez para poder fijar una pensión de alimentos que sea acorde a las posibilidades reales del demandado y a las necesidades del alimentista. Claro. Y ahora, el último caso es el que el demandado trabaja como dependiente. Este caso es el más fácil, ¿no? Que el demandado tiene vínculo laboral y solicitas por porcentaje cuál es lo que necesitas. Ahora, la única cuestión debatible en este caso es cuál sería el porcentaje.
Claro. En estos casos no es simplemente decir yo quiero el 60% y dame el 60% porque es el derecho de mi hijo. Tienes que acreditar que esos, a cuánto equivalen esas necesidades. No sé si recuerdas el caso de este jugador de Farfán. Claro, sí. Ya, él, a la hora de hacer la pensión de alimentos de su hija mayor, se demandó hasta el 60% de los ingresos que él tuviera, ¿ya? Pero por obvias razones, pues el señor gana sumas astronómicas. Entonces, pedir el 60% de una suma astronómica sigue siendo una suma astronómica. Entonces, pero obviamente los alimentos no se otorgan para, para favorecer a una de las partes, sino es para cubrir las necesidades reales actuales del Claro. alimentista. Si la alimentista tiene unas necesidades de 2.000 soles y el 60% es 8.000, no le vas a dar el 60%, tienes que darle de acuerdo a Claro. lo que ella necesita. Doctora, claro, y también influye cuando son varios hijos, ¿no? Porque ponte que con un compromiso tenga uno y con otro compromiso tenga otros dos, y ambas les pidan pensión de alimentos. O Claro, sea, siempre hay normalmente hay un tema de igualdad entre los hijos, ¿no? O sea, si los hijos tienen, pero por obvias razones, pues un niñito que tiene, no sé, pues 0 meses de nacido o menos de un año, tiene menos necesidades que un niño de 15 años, o que un adolescente de claro, 15 años, que un adolescente incluso un hijo mayor de edad. Las necesidades son distintas, sin embargo, la igualdad existe igualdad del derecho entre ambas, pero sin embargo, si se acredita que uno de los hijos tiene alguna discapacidad o alguna enfermedad que hace que necesite más alimentos, se le tiene que dar un poco más. Porque, por ejemplo, los niños que tienen Asperger o que son espectro autista necesitan una cantidad mayor de alimentos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan terapias y esas terapias cuestan. Entonces no puedes darle en igualdad que a un niño que es sano, digamos, ¿no? Tiene que hacer esa digresión al momento de fijarse los alimentos, de saber quién es el que necesita más. Por eso todo tiene que ver con dos cosas que son básicas: las necesidades del alimentista y las posibilidades del demandado. claro. Muy bien, doctora. Ahora, ¿le parece si pasamos a la ronda de los casos? Ah, sí, lo único que quería decir, por último, el tema de los enlaces web, de los que yo he hablado en estos casos, ¿no? Estos son enlaces web gratuitos, que por ejemplo cualquiera puede ingresar a través de los nombres o el documento de identidad del obligado o de la obligada, ¿no? El primero que se encuentra es la consulta de proveedores del Estado para aquellas personas que emiten recibos por honorarios a favor del Estado. Colocas ahí, ingresas y colocas el nombre o el RUC de la persona y te va a salir con quién ha contratado en todo el aparato global del Estado y cuánto es lo que ha recibido cada año y cada mes. En la consulta del sistema de licencia de conducir por puntos vas a verificar cuál es la categoría que tiene de licencia el conductor para saber si es profesional o no. No. Después tienes los tipos de licencia de conducir. Ahí vas a verificar cuál es el A1, A2, A2A, A2B, A3, para poder saber para cada categoría qué es lo que le permite conducir y por ende los ingresos que podría generar. Consulta afiliados de AFP. Generalmente eso yo lo uso para cuando es exoneración de alimentos, para acreditar que si el demandado tiene, si el alimentista ya tiene una FP, te da una idea de que ha ingresado a laborar, digamos, ¿no? Consulta de SIS también para saber si la alimentista tiene o no cobertura. Consulta de salud, como te dije, que era para saber si el demandado tiene o no trabajo dependiente.
consulta el registro de CONADIS para saber si el alimentista tiene alguna discapacidad acreditada. Consulta SUNEDU para poder verificar si el alimentista ya ha obtenido su bachiller o su título para poder hacer la exoneración de alimentos, ¿no? Claro, claro. Ya, entonces, en ese caso, pasamos a los casos de una vez. Ya. Ya, voy un momento, por favor. A ver, esto es que estamos viendo. A ver, doctora. A ver, doctora, le voy a leer los casos y usted ya va a poder pasar a responderlos. A ver. El primer caso nos dice: doctora, el alimentista ya cumplió la mayoría de edad. Ella más se dedica a trabajar y poca importancia a los estudios universitarios. Solo lleva pocos créditos. ¿Es posible reducir el porcentaje del 25% o cambiar a monto fijo? Toda vez que mi hermano en la actualidad tiene 4 hijos con su nuevo cónyuge, afectando su economía familiar, ¿se puede solicitar la exoneración o extinción? Como te dije, la extinción es solamente por muerte, ¿ya? Así que no. Claro, claro. En este caso podrías solicitar la exoneración o reducción, pero tienes que tener en cuenta que, como ya les había dicho, que el alimentista mayor de edad goza de la pensión de alimentos en tanto acredite seguir estudios superiores de manera exitosa. Ahora, el éxito es un concepto tan indeterminado que necesita ser interpretado. Normalmente, a mi criterio, el éxito implica llevar la carrera, aprobando los cursos, así sea con 11, pero aprobando los cursos de manera regular. Porque, por ejemplo, si tú jalas un curso, implica que al siguiente ciclo te retrases, porque algunos son prerequisitos de otros. Entonces, si tú vuelves a jalar, te vas a volver a retrasar. ¿Y qué es lo que genera? Que el obligado siga acudiendo con la pensión de alimentos a una persona que realmente no está llevando adecuadamente la currícula, ¿no?, educativa. Pero eso es lo que se valora. Por ejemplo, por obvias razones, en una carrera de ingeniería o de medicina es más exigente que, digamos, normalmente la de derecho o una de letras. ¿Por qué? Porque normalmente no conozco ningún ingeniero que haya terminado en 5 años, como corresponde, sino generalmente se extiende a 7 años. ¿Por qué? Porque los cursos sí son más difíciles. Y obviamente depende de la universidad también, pues no es la exigencia que, por ejemplo, hay en la uni es mayor a la que podría haber en otra universidad. Entonces, es obvio que se tiene que valorar en el caso concreto. En este caso, incluso aún si trabaja, tendría que verificarse por qué está trabajando. Porque, como te dije, si el monto de la pensión es insuficiente para poder pagar siquiera su pensión educativa, entonces es obvio que va a tener que trabajar. En este caso se podría solicitar una pensión, una demanda de exoneración y en forma subordinada una reducción, ya que si se acredita que la alimentista ya no tiene estado de necesidad, procedería a la exoneración, y si se acredita que todavía tiene el estado de necesidad, dada su carga familiar, podría ampararse la reducción. En el mismo proceso se podría solicitar como una pretensión subordinada. Muy bien, doctora. Siguiente caso. A ver, ¿qué pasa cuando el demandado trabaja de manera informal, es obrero? ¿Cuánto es el porcentaje o monto que debo pedir, dado que los 3 hijos que tenemos, o sea,
la persona que hace la pregunta y el demandado, tengo a dos y mi expareja a uno de ellos. Él gana entre 800 a 900 soles. A ver, en este caso es una postulación de demanda de alimentos. Aquí se tiene como monto referencial la remuneración mínima vital. Yo sería de la opinión que aquí se haga un acuerdo conciliatorio para definir más o menos las obligaciones de una u otra parte. Y dado que existe una tenencia, de hecho, respecto a uno tiene dos menores, el otro tiene uno, y obviamente el que tiene los dos menores gasta más que el otro, pero el otro hijo también implica una serie de gastos, ¿no? Entonces, dado que entre los dos hay obligaciones, van a haber obligaciones compartidas, sería bueno definirlas y señalar un monto simbólico, pues, o de pronto no acordar algo al respecto, ¿no? De acuerdo a la propia realidad que tenga. En general, en teoría, solamente se podría solicitar hasta el 60%, y habiendo dos hijos, él aspiraría a un 20% nada más. Pero igual, lo que daría pie que el otro también le pueda pedir alimentos a ella. Por eso yo sería la opinión que mejor es un acuerdo conciliatorio. Claro, doctora, acá este caso nos dice: buen día, mi caso es que tengo 3 liquidaciones. Debe referirse a liquidaciones vengadas, ¿no? Y aún no se han hecho, ya no se hacen efectivo. Se han demorado tanto y aún no por la pandemia. A ver, en general los procesos en la etapa de ejecución de alimentos, ¿cuál es el procedimiento, ya? La demandante propone las pensiones alimenticias devengadas. Se corre el traslado al demandado. El demandado dice, sí, no, tal vez debo tanto, aquí está, se observa o no observa, se devuelve a la parte demandante, luego se resuelve, se liquida cuánto es lo que realmente se debe según lo que se acredite, y después de nuevo se corre el traslado a las partes. El demandado todavía puede volver a oponerse a esa liquidación. También se tiene que resolver esa oposición, y una vez que se resuelva, recién se aprueba la liquidación de pensiones devengadas. En este caso, lo único que queda es, una vez que se aprueba, es enviarlo solicitar que se haga el requerimiento bajo procedimiento penal, ¿no? Por delito de omisión a la asistencia familiar. También podría solicitar la inscripción en el REDAM, ¿no? A través del formulario respectivo. En caso de que deba más de 3 cuotas sucesivas o no sucesivas, puedes solicitar la inscripción en el REDAM y luego solicitar la suspensión de la patria potestad, pero en otro proceso. En general, las liquidaciones en todo el sistema son complicadas, porque también depende de la carga procesal, también depende de que si el secretario sabe o no hacer liquidaciones a través del aplicativo que tenemos, o si lo más fácil es mandarlo a pericia, y la pericia demora pues entre 2, 3, 4 meses. En cambio, el aplicativo que tenemos lo hacemos al instante, pero para eso tienen que saber manejarlo. Es un poquito complicado. Así que solamente es estar detrás de la liquidación, ¿no? Claro. A ver, doctora, este caso no dice... Mi consulta sería: ¿cómo realizar una demanda de alimentos si se desconoce la dirección donde vive el demandado? Y además dice, es de otro departamento, ¿no? También nos menciona, solo se conoce el número de celular. En este caso, mira, por la coyuntura, como te dije, la directiva de procesos simplificados se puede notificar a través de WhatsApp. También, si conoce el domicilio laboral, puede solicitarse notifica su domicilio laboral. En otro caso, podría señalar que desconoce sus domicilios y solicitar la notificación por edictos. Pero como lo había mencionado, se tiene que pagar el jurado procesal.
En este caso, la remuneración deberá fijarse teniendo en cuenta la remuneración mínima vital o los ingresos que se acrediten a través de su empleador, ¿no? A ver, doctora, acá hay otro caso. Tengo una hermana que está gestando y el futuro y el futuro dice que ya, y en futuro se ve que tal vez no sea su hijo, que cuando el bebé que cuando el bebé nazca no lo va a reconocer. ¿Cuál sería el trámite y los requisitos? A ver, voy a leerlo mejor porque no está muy claro. Según el caso dice que la persona que hace la consulta es que tiene una hermana gestante y que al parecer el padre, el supuesto padre dice que no lo va a reconocer cuando nazca, ¿no? ¿Qué podría hacer en ese caso? Ahí es una demanda de filiación y alimentos. Como te había mencionado, la carga de la prueba es del demandado. Él tiene que contratar el laboratorio de ADN y someterse a la prueba de ADN a fin de acreditar que el menor no es su hijo. Si no dice nada, si no se opone, igual se le declara también padre igual. A ver, acá hay otra, mira. Mi hermana recibe un monto de 750 soles del papá de su hijo. No tiene papeles de él. Es abogado litigante. Con lo de la cuarentena, le ha estado pasando 500 soles. Debe demandar que debe presentar o solicitar que el juez pida, por ejemplo, a la SUNAT o registros públicos. En este caso, yo sé, como les había mencionado, en el caso de profesionales independientes, generalmente reciben recibos por honorarios, cuando se lo piden, ¿no? Y en la mayoría de los casos reciben honorarios a través de operaciones bancarias o en efectivo. Ahí podría ser, como te digo, las inferencias aquí es lo que va a primar respecto a los movimientos bancarios, también a la información de la SUNAT que pueda tener. Yo sí en el caso de registros públicos, la verdad que no, ni yo lo tomo en cuenta, la verdad, porque, o sea, tener casas, a menos que te generen rentas, pero las rentas se van a fijar en el tema de la SUNAT, en teoría sí lo declara, ¿no? O también a través de las cuentas bancarias, porque va a figurar como ingresos a cuenta. Entonces, los registros públicos es referencial, no, para acreditar liquidez, que es lo que tú quieres, que es lo que se quiere en la pensión de alimentos, no es muy, no ayuda mucho, digamos. A ver, doctora, en este caso, el siguiente que nos dicen es, ¿qué pasa si el demandado, que ya, bueno, ya ha habido una sentencia, ya se le fijó los alimentos, vive en el extranjero y hace más de un año que no cumple? Ya, cuando aquí se va a tener que ver si en el proceso el demandado se ha personado o no. Si se ha personado el proceso, se le sigue notificando en el domicilio procesal que ha fijado. Y igual se hacen las liquidaciones, la propuesta, la aprobación o lo que fuera, ¿no? Y se notifica al domicilio, al último domicilio de autos. En el caso si es que nunca se apersonó, ahí sí va a tener que ser a través de exhorto consular, con la demora que se implique, ¿no? A ver, mira, el siguiente caso creo que es bastante similar, pero igual se lo voy a mencionar, es a otro que ya le había comentado, es, hola, tengo un caso, ¿cómo podrías desistir de pasarle pensión a mi hijo que ya es mayor de edad y no mantiene un estudio continuo? Estudió un ciclo y lo dejó, y así sucesivamente, inclusive dejó de estudiar por un año. En este caso, para mí, sería una exoneración de alimentos, para lo cual creo que debería solicitar, dentro de los medios probatorios que presenta, debería solicitar a la universidad un informe a fin de determinar el año en que ingresa el joven a la universidad, cuántos ciclos o años comprende la carrera que sigue, el récord de notas de los estudios que ha seguido, si ha concluido los estudios, y el costo de las pensiones educativas de matrícula y récord de pago. ¿Por qué? Porque eso te puede dar una inferencia de que, por ejemplo, si el joven ha ingresado en el 2016, a una carrera de 5 años, de 10 semestres o 5 años, se supone que ahorita ya debería estar en el octavo ciclo. Pero si no está, si de pronto está en el tercer ciclo,
te da una inferencia que no está llevando la carrera adecuadamente, entonces, o no está llevando sus ciclos adecuadamente, y si la pensión es suficiente para cubrirle y todo, o sea, no tendría justificación de por qué no lleva adecuadamente la carrera, ¿no? En este caso, el llevar los estudios de éxito lo tiene que probar él, ¿no? Para poder seguir viviendo de los alimentos. Ahora, algo así, aquí tienes que tener un tema de cuidado. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuándo culminan los estudios? Cuando egresas. ¿Cuándo culmina, cuándo se acredita efectivamente que has terminado tus estudios? Cuando tienes tu bachiller. Cuando tú tienes tu bachiller ya puedes trabajar, practicar, para que puedes generar ingresos por ti mismo. No es necesario esperar al título. No es necesario que te paguen también el costo de, no sé, pues el curso de inglés, el curso de segundo idioma para que egreses. O sea, basta con la acreditación, y por eso es la consulta al SUNEDU, basta con la acreditación del bachiller, o incluso a veces, para mí, el estar egresado, para acreditar que ya terminaste tus estudios. Ahora, si digamos, tú llevaste, no sé, pues 3 ciclos en una carrera, y le dijiste, papá, sabes que no me gusta esta carrera, me cambio de carrera, y el padre lo asintió, y volvió a iniciar de cero, entonces el padre no puede decir, oye, ¿sabes qué? Está usando esta carrera, está usando otro, no está llevando un estudio de éxito. No, pues porque tú lo consentiste. Pero si en el segundo también te hace lo mismo y de pronto el papá ya no está de acuerdo, ya tú puedes solicitar la exoneración. ¿Por qué? Porque obviamente el padre no va a estar pagando indefinidamente los alimentos si es que el joven no demuestra la capacidad para seguir llevando esos estudios de manera adecuada, ¿no? Porque ¿qué es la idea de los alimentos de mayor de edad? Que otorgarle al alimentista las herramientas para que él pueda obtener una carrera con la que él mismo pueda obtener sus ingresos propios. Esa es la idea de los alimentos de mayor edad. Y los ingresos propios ya se pueden generar a partir del bachiller. Claro. Doctora, el siguiente caso nos dice, es bastante muy similar a uno que ya me había mencionado, pero igual lo leo. El demandado trabaja en una empresa en Italia y a pesar de ya tener una sentencia de pensión alimentaria, no ha cumplido desde hace 4 años. Ahí tienes que solicitar igual la liquidación de la pensión de alimentos, y en el caso podrías solicitar la carta rogatoria, una carta rogatoria, que se haga una carta rogatoria del Ministerio de Relaciones Exteriores al gobierno de Italia para que se para que se solicite a la empresa que haga la retención. O sea, sí se puede, pero se hace a través de un procedimiento consular. Pero obviamente tienes que saber quién es la empresa y dónde se ubica, ¿no? A ver, doctor, el siguiente caso, ¿qué pasa si el demandado ha sido sentenciado por delito doloso y no tiene familiares cercanos para que se cubran con los alimentos? A ver, aquí en el orden de relación de los alimentos están, en primer lugar, los padres, luego los hermanos mayores del alimentista, los hijos del alimentista. O sea, lo que yo entiendo de la pregunta o del caso es que, dado que está sentenciado, está recluido en un penal y por lo tanto no puede generar rentas, no puede generar ingresos, porque por obvias razones está limitado en su capacidad de buscar ingresos. Ahí yo pienso que podría demandar a los familiares cercanos. A los familiares incluso, me parece que hay a los colaterales. Tendría que revisar ahí el código civil para ver a quién se encuentra en capacidad para acudirle, ¿no? Hay hasta un límite, me parece, son los hermanos y los padres también. Si no, no habría forma, ¿no?, de poder acudir a los alimentos, lamentablemente, ¿no? A ver, doctora, acá hay otro caso, para agilizar más esto, es
Mi hermano pregunta sobre cómo haría él, porque es un trabajador portuario, pero que por la pandemia se ha reducido su trabajo. O sea, ya no trabaja de manera igual y, o sea, él cumple con los alimentos, pero por no trabajar mucho no gana tanto. ¿Es posible si cabe una reducción en lo que se estabilice su situación? En teoría, si no hay pensión de alimentos fijada, podría acordarla con la madre el hacer, el reducir la pensión, ¿no? O compensarla a través de otros gastos, digamos, ¿no? De pronto tener al niño los fines de semana, porque eso también todo implica un gasto, o la tenencia implica un gasto, como te había comentado. Entonces, podría ser así, pero si solicitas si digamos alguien que ya tiene una pensión de alimentos fijada, dada la pandemia, solicita una reducción, solamente por el tema de pandemia, o sea, no creo que dé buen fruto esta demanda, porque eventualmente no sabes si al final de la sentencia, al final cuando pase todo, si ya de pronto ya esté recuperado y se puede acreditar ello. Entonces, yo lo manejaría a través a través de un convenio privado. Claro. A ver, doctora, ajá, el siguiente caso me dice que se puede tramitar, se puede iniciar un proceso de alimentos si el niño, o sea, el menor, no ha sido no está registrado en RENIEC. Sí, puedes hacer la afiliación extramatrimonial y alimentos, porque solamente el reconocimiento voluntario y la declaración judicial de paternidad obliga al pago de alimentos. A ver, doctora, a ver, esta es otra pregunta, pero a ver. Aprovechar que el cónyuge trabaja en el extranjero para formar una familia constituye adulterio y pérdida de sociedades gananciales. Eso es una materia de juzgado especializado. Distinta, ¿no? Sí. No es alimentaria. Eso es más para un tema de familia, propiamente ahí. No podría referir en ese caso. A ver, ¿qué pasa? Otro caso, ¿no? ¿Qué pasaría si el obligado a pagar alimentos por sentencia de juez de familia, ante qué circunstancias de la pandemia no tiene actividad laboral y ante la falta de ingresos económicos no puede abonar el monto, ¿no? ¿Podría el señor solicitar una reducción al juzgado o variar el monto si por la pandemia no gana tanto como antes? Sí, ¿no? A ver, lo que tiene que tener en cuenta el obligado es lo siguiente: solo con la sentencia se va a producir la sentencia consentida ejecutoria, se va a producir la reducción efectiva. Todo lo que anterior va a seguir pagando, o va a tener que seguir pagando igual, se va a liquidar igual. Solamente cuando ya existe el mandato judicial firme es donde ya se va a producir la reducción. Entonces, como te había mencionado antes, dada la pandemia, por esa sola causa no creo que sea tan conveniente litigar por una reducción. Lo que sí podrías negociar ese tema con la otra parte, como te digo, a través de un convenio firmado, para poder reducir o generar que ella te permita pagar de otra forma, ¿no? Que la madre, ¿para qué? Para que de esa forma, ¿cómo se llama? No esté obligado tanto, ¿no? Claro, claro. A ver, pero otro caso, ¿no? Acá dice, soy un señor de 57 años y por la pandemia me han retirado de mi trabajo, pero tengo dos hijos, uno de 25 y uno de 30 años. ¿Yo como padre les puedo solicitar que me pasen alimentos? Sí, sí podría, como padre, como mayor de edad, acreditando que sus ingresos son ínfimos, y que no tiene mayores ingresos y que necesita que la acudan, sí podría solicitar a sus hijos que le paguen alimentos. A ver, acá hay otro caso, ¿no? Un matrimonio ya de 20 años de constituido tiene dos hijos, uno de 18 y otro de 20. Sin embargo, el padre antes de contraer matrimonio tiene un hijo de 23 años, el cual estudia y trabaja, por lo cual le sigue dando una mensualidad y decide quitársela porque sufrió un accidente y quedó discapacitado. Ahora el hijo se niega a que le quiten la mensualidad.
O sea, si se trata de una pensión de alimento judicial, eh, podría solicitar que, dada la carga familiar que tiene, una reducción de alimentos, a fin de que se fije una pensión de alimentos acorde con las necesidades del alimentista y las posibilidades del obligado. En este punto cabe destacar que la discapacidad per se no necesariamente implica incapacidad para trabajar o generar renta propia. Lo puedes ver con los chicos que tienen síndrome de Down, que muchos trabajan en retails o en supermercados y generan renta propia y tienen toda la condición de discapacidad. Sin embargo, generan renta propia. Las personas que también son inválidas o que tienen parálisis de las piernas, también generan, en algunos casos, lo que sí les es más difícil acceder a trabajos, pero sí pueden generar renta propia. Recuerdo el caso que he tenido de una chica que tenía una discapacidad de nacimiento que le impedía moverse. Entonces, claro, ella que tenía dificultad para movilizarse. Entonces, ella desde su mayoría de edad había trabajado en la empresa familiar, le habían pagado y todo, y solicita la exoneración, pero cuando ella sale de la empresa y lo demandan los padres para que le den alimentos en su condición de discapacidad. A mi criterio, ella sí necesitaba una pensión, pero no necesitaba que le cubran todo, porque la señorita ya había demostrado que puede trabajar. Sin embargo, sí necesitaba una pensión mínima que le pudiera proveer ingresos para la dificultad que ella tenía de movilizarse. Sin embargo, los padres apelaron y el superior dijo que no, que como la señorita ya había acreditado capacidad para trabajar, no merecía pensión de alimentos y no le dieron. A ver, doctor, el último de estos casos es una consulta. ¿Qué puedo hacer si el padre de mi hijo se encuentra en el extranjero, precisamente en España, y no regresa, ¿no? Porque se fue desde antes de la pandemia? Acredita, ¿no?, de que el hijo no es suyo y no quiere costar ningún gasto, siendo que la madre los costea a todos. Y bueno, la persona, la madre pregunta, ¿no? ¿Debo recurrir al consulado o cómo puedo proceder? Ahí si el hijo está reconocido, puede solicitar la pensión de alimentos emplazando el domicilio RENIEC al apoderado inscrito en registros públicos o el domicilio que conoce en el extranjero a través de la vía consular. O en caso de acreditarse salida del país con el movimiento migratorio y desconocer el domicilio en el extranjero, pueden notificar a través de dicto y que se fije un curador procesal al cual se le van a pagar sus honorarios. O sea, hay varias vías para poder, en ese caso, ¿no? A veces hay compatriotas que se van al extranjero y sí señalan su domicilio en el extranjero, en su RENIEC. Entonces a ese domicilio lo puedes emplazar. Pero todo implica, así como en todos los casos en los cuales hay un litigio, debe haber una previa averiguación del abogado o de la misma parte interesada, ¿no? De acuerdo al caso concreto. Por ejemplo, yo lo que le estoy dando son como que tips para poder llevar un litigio adecuado, ¿no? Para poder obtener una pensión de alimentos a favor del alimentista. Pero todo va a depender de lo que haga el abogado y lo que haga, y el interés también que le ponga la parte demandante, para poder investigar los ingresos o la situación dentro de lo que se puede investigar, ¿no? Dentro del acceso libre a la información que existe. Pero sin ni el abogado ni la parte muestra interés, difícilmente se puede obtener una sentencia satisfactoria, ¿no? Claro. A ver, doctora, estos han sido todos nuestros casos, sin embargo, tenemos unas cuantas preguntas. Le voy a hacer un par para darle cierre a esta magistral ponencia. A ver, le voy a hacer la primera, que estas preguntas se han sido formuladas por los oyentes. Es, ¿una persona cómo puede acreditar que
está cursando estudios satisfactorios con éxito. O sea, con el récord de notas. claro. Con el récord de notas de la universidad y donde se demuestra que él tiene, que está llevando a cabo la currícula normal, ¿no? Por ejemplo, si has ingresado este año y tienes, me parece que la mayoría de certificados de estudios te dicen las notas, te dicen los créditos que has llevado y los créditos que has aprobado y los créditos que te faltan. Entonces, si se ve una correspondencia entre todo eso, entonces se puede inferir que hay unos estudios de éxito. Claro. A ver, doctora, otra pregunta nos dice: cuando un padre no está al día con los pagos y no hay un régimen de visitas, sin embargo, los abuelos del menor, o sea, del hijo, quieren ver al niño y el niño quiere ver a ellos, ¿es posible que ellos pidan un régimen de visitas independientemente que el hijo de estos abuelos mantenga una deuda de alimentos? No, los abuelos, bueno, esa es otra materia, pero yo sé que los abuelos no pueden pedir régimen de visitas, solamente las visitas son en ejercicio de la patria potestad, y los únicos que tienen patria potestad son los padres. Ya. A ver, doctora, una última pregunta para dar cierre es: después de una sentencia de alimentos consentida, las partes pueden ir a un centro de conciliación para acordar un monto distinto al de la sentencia. No, eso me olvidé decirte que no sé, por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no se puede dejarte sin efecto modificar los efectos de una sentencia. La sentencia queda tal y como está, lo que puedes modificar es su ejecución. Por ejemplo, si la sentencia dice que pagas 1.000 soles, entonces tú por acuerdo privado, conforme al artículo 339 del Código Procesal Civil, puedes fijar una forma distinta de ejecución. Digamos que se paga de esta forma, pagas 500 soles al colegio y 500 soles a la cuenta, digamos. Pero tiene que ser con asentimiento del acreedor alimentario, que en este caso viene a ser la madre. Tú no lo puedes pasar de forma unilateral. Tiene que haber asentimiento, ¿por qué? Porque a la obligación de pago de alimentos sigue siendo una obligación civil, dentro del régimen de derecho y las obligaciones. Entonces, se aplica todo el régimen de pago, todo el régimen de obligaciones a esa también obligación alimentaria. Entonces, sí me ha pasado que, por ejemplo, la pensión dice suma líquida de pago de 1.000 soles, y el señor, el obligado, agarra y le dice: mira, ¿sabes qué? Yo voy en forma unilateral, ¿no? Mira, yo voy a pagar el colegio, yo voy a pagar el EPS, o voy a pagar el seguro, y el resto te voy a dar a ti. Entonces, él no puede hacer eso porque está dejando sin efecto un mandato judicial. No se puede dejar sin efecto un mandato judicial. Eso es lo que tienen que tener bien en claro. Ni a través de un contrato, solo a través de otro mandato judicial se puede dejar sin efecto. Claro. Muy bien, doctora. Ha sido una ponencia de lo más interesante, muy dinámica. Ha sido muy increíble su disertación. Se ha explicado todo de una manera muy práctica, muy comprensible. Doctora Ingrid, de verdad estamos muy agradecidos de parte del equipo de ITER Docents. Nos ha encantado por tenerla en esta oportunidad. Nosotros y sabemos que nuestros oyentes han estado muy satisfechos con su ponencia. Esperemos contar con su presencia en una próxima oportunidad. Asimismo, agradecemos a todos los que han estado presentes, agradecemos a todo el equipo de ITER Docents que ha hecho que esta ponencia sea posible. Le volvemos a agradecer, doctora, por darnos un momento de su tiempo. Y nada, ante todo, espero que las personas sigan pendientes de ITER Docents porque se vienen próximas ponencias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Que tengan un buen día. Gracias, igualmente.